Hola queridos alumnos, bueno pues comenzamos semana 7, hay que estudiar un poquito juntos. La verdad es que el tema es sumamente interesante y es unidad 5, problemas éticos en relación con la comunidad, la ética social. O sea, cómo ustedes perciben que debería de ser o no una sociedad, se está cumpliendo o no esas premisas y entonces comenzamos con el subtomita de la ética en la vida social. Fíjense que el filósofo Arthur Schopenhauer hacía un comparativo con la vida real y el teatro. Decía que nosotros somos protagonistas y a veces únicamente observamos, y que vemos cómo la gente llora, ríe, habla, pelea, y que debemos de tener un sensor interno para saber cómo actuar, dependiendo de cada caso. Aquí de manera textual dice, la ética no nos interesa porque nos entregue un código o un conjunto de leyes que baste con aprender y cumplir para ser buenos y quedarnos descansados con nosotros mismos. La ética es la práctica de reflexionar sobre lo que vamos a hacer y los motivos por los que vamos a hacerlo. En otras palabras, nos están diciendo, siempre hay que tener conciencia de por qué hacemos las cosas o por qué no las hacemos, ¿no? Un ejemplo sería como un estudiante decide no estudiar para un test, como un estudiante decide no entrar a su plataforma, aunque sabe que existe una materia en línea. Entonces, pues ese estudiante debe de saber el por qué está tomando esas decisiones y qué consecuencias va a tener, ¿no? En cuanto a la justicia y el bien común, bueno, pues ahí nos hablan de que efectivamente se aspira a que las leyes sean iguales para todos, em, y nos hacen el comentario del antecedente de cómo en Grecia las mujeres no podían intervenir en la política, de cómo era válida la esclavitud y de cómo, bueno, honestamente ahora, afortunadamente, todo eso se ha modificado. Las mujeres ya tenemos derecho a votar. La esclavitud ya no es aceptada, no es bien vista. Luego ya pasan al tema de la pobreza, de qué cantidad de pobres existen en el mundo, unas cifras pues muy elevadas, tristemente, nos dicen una organización no gubernamental, eso es muy importante, recuerden, cerca de 1.400 millones de personas en el mundo sufren pobreza extrema y 900 millones sufren hambre. Entonces, aquí ya nos dan un recorrido acerca de cuáles son los motivos de esta pobreza, que pues no pueden acceder a servicios básicos, a servicios de salud y bueno, pues la sociología ha sido la encargada de proponer algunos modelos para solucionar este problema. Nos hablan de la sociedad como mediación de la ética social, los modelos de sociedad, la consensual, el modelo de conflicto, el modelo evolutivo, que aquí vienen explicados, el modelo de ciencias físicas. Entonces es muy importante que lean con detenimiento todas estas diferenciaciones y que ustedes mismos se hagan una opinión acerca de ellos. Posteriormente nos hablan de los valores básicos de justicia y libertad, de cómo todos los seres humanos, simplemente por el hecho de nacer en donde sea, en cualquier país, deberíamos de tener la libertad de pensar, de que se publiquen las noticias que se consideren verdaderas, a expresarnos, a podernos asociar con gente con la cual coincidamos en pensamiento, a podernos trasladar de un momento a otro, de un lugar a otro, la conciencia y el derecho a la propia integridad, o sea, que nadie nos dañe ni psíquica ni emocionalmente. Nos hablan de la desigualdad, de cómo ésta existe desde tiempos remotos, pero que un ideal pues que debería de alcanzar el ser humano sin importar de qué país es, que todos arrancaran de las mismas condiciones, que todos tuvieran acceso a educación, a salud, al amor de sus familias y que dependiendo de eso, de arrancar desde el mismo punto, ahí sí ya serían válidas las diferencias dependiendo de cómo cada persona las aprovechó o no. En cambio, sabemos que esas premisas lamentablemente no se cumplen. Acá nos mencionan la Carta de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos, nos dicen qué es la libertad y también nos dicen de la participación
Y en cuanto a los problemas de la vida comunitaria, la inseguridad, el desempleo, la pobreza, el mal gobierno, los sistemas de salud deficientes, la baja calidad educativa, la falta de transparencia, la mala calidad del medio ambiente, y nos dicen pues que justo nacemos todos iguales en derechos y que las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común, lo que recién acabábamos de explicar, ¿no? Si todos partimos de la misma línea de salida, ya dependerá de cada quien cómo aproveche esas oportunidades, pero pues decíamos que es un ideal, ¿no? En cuanto al medio ambiente, pues que urge que todas las generaciones, no solo las nuevas, cuidemos el planeta porque si están habiendo cambios climáticos muy drásticos. En cuanto a la autoridad, nos hacen un comparativo de qué diferente es la autoridad al autoritarismo. En el primero, bueno, pues sí, existe un guía en cuanto a política, ¿no? Y en cambio el autoritarismo es cuando ya no existe esta libertad. Respecto a la tolerancia, nos dicen que no es indulgencia o indiferencia, sino que es el respeto y el saber apreciar la riqueza y variedad de las culturas del mundo y de las distintas formas de expresión de los seres humanos. En otras palabras, que debemos de ser muy respetuosos de cada una de las culturas que existen pues en el mundo y de las subculturas, porque ustedes pertenecen a México, algunos están en Querétaro, otros están en Ciudad de México, otros están en diferentes lugares, sin embargo, estamos coincidiendo en una misma materia en la cual incluso en el foro, bueno, pues se vio cómo se hablaban con respeto unos a otros en cuanto a su pensamiento. En cuanto al crimen, bueno, pues nos dicen que sí ha aumentado muchísimo en cuestiones relacionadas con las drogas, con delitos, ¿no? Con los homicidios y cómo la impunidad es precisamente que una persona realice un ilícito y no reciba ningún castigo y entonces, bueno, pues lo siguen repitiendo, ¿no? O aquellos que han sido víctimas de un crimen y terminan haciendo justicia por su propia mano. En cuanto a la corrupción, nos hablan de que existe pues un análisis que se hace de manera regular en el cual se establece qué países son los más corruptos o los menos corruptos y nos dicen no importa el país, si es del primer mundo, del tercer mundo, no importa el color de la población, sino que puede haber corrupción en todas partes. Y por acá, bueno, vienen unos enlaces de recomendación para que ustedes puedan ahondar más en estos temas. Yo me despido, cuídense mucho, espero que ya estén estudiando para el test 2 y que obtengan un muy buen puntaje. Hasta luego.